también de la misma manera pareciera estar dentro de la iglesia misma. Así es. Es decir, que parece que el cedazo, el filtro de la puerta, hablando físicamente, del edificio no fue suficiente para que hermanos, el mal entrara al pueblo de Dios. De tal manera que el mal de la iglesia pareciera que ahora también se descubre, como probablemente se fue descubriendo también el mal en el pueblo de Israel. Yo creo que cuando nosotros hablamos del mal en general es fácil describirlo, y por otro lado es casi como común aceptar que el mal en realidad es un mal que está, gracias, que está, hermanos, en el mundo. Es fácil decirlo, mal por todos lados. Pero cuando se habla del mal en la iglesia, en un sentido, no solamente es el mal de la iglesia, sino como hemos hablado con mi hermano pastor, hablamos que el mal del mundo también es derivado del mal de la iglesia. O sea que el mal de la iglesia ha acarreado peor mal al mundo. Amén. De tal manera que la enfermedad de la iglesia, o el mal de la iglesia, voy a decir otra palabra, la inconsciencia de la iglesia y la enfermedad de la iglesia ha propiciado que la corrupción y el mal del mismo mundo y de la misma tierra ya no tenga límite. Ahora es aquí donde hermanos, notamos nosotros que si el mal del mundo está en alguna manera ligado al mal de la iglesia, ¿en qué consiste el mal de la iglesia? ¿En qué consiste el mal de la iglesia? ¿Ustedes creen que está sana la iglesia? No. ¿Ustedes no creen que está sana la iglesia? ¿Que la iglesia está enferma? Ahora, es un hecho que cuando uno no solamente lee la Biblia, como por ejemplo Corintios. No sé si han leído alguna vez la epístola de los Corintios. Pero desde que empieza la epístola de los Corintios dice, hermano, que he sido informado por los que son de Cloe, dice, que hay entre vosotros contiendas, dice. O sea que la iglesia es igual que los de afuera, anda solo peleando. Sí, ¿De dónde vienen las guerras? Dice Santiago. De las codicias. sí. Codician subirse a los púlpitos, codician ser el jefe, codician ser el que dirige, codician ser todo eso. Entonces, de alguna manera, el mal, aunque de alguna manera menor o menos evidente, está dentro de la iglesia. Así es. Ahora, no solamente yo diría, hermanos, el mal dentro de la iglesia en el sentido de rivalidades, como lo dice 1 Corintios, sino que hay una serie de detalles ahí. No solamente se habla de rivalidades, sino que otro mal se habla ahí. ¿Quién recuerda de qué otro mal? Solo los de este lado. A ver, ¿quién recuerda? Díganlo, levanta la mano, rápido, ¿quién? Rápido, ¿quién? ¿Saben cuál otro mal se habla ahí en Corintios? Que se demandaban y se iban a la corte. Aleluya. Hermano contra hermano, dice, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Qué otro mal había en la iglesia de Corinto, hermanos? Ustedes que son lectores de la Biblia, ¿saben? ¿Cuál otro mal había? Inicialmente. Había división, había acusaciones ante la corte, ante los jueces. Había también inmoralidad, correcto. Había inmoralidad en medio de la iglesia. Se hablaba de casos extraños, de casos tremendos, ahí donde el hijastro dormía con la madrastra. Pero esos eran hermanos. Menos mal que eran hermanos. No se está hablando de Sodoma y Gomorra ni del diablo, se está hablando de hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Quiere decir que entonces el mal está afuera, pero adentro también. Cuando el Hijo de Dios, dice la Biblia, recuerdan el Evangelio según San Marcos, el capítulo número 1, dice que llegó allá a las regiones donde caminó el Señor, dice la Biblia, que entró en la sinagoga, y allí sentado en la sinagoga, que es la congregación,
en la congregación dice que estaba uno que tenía demonios. O sea que la misma congregación era propicia para que el diablo anduviera ahí adentro y se había metido en él. Es decir, que nadie inclusive detectaba al endemoniado. Tuvo que llegar el Hijo de Dios para que el endemoniado saltara. Pero lo que quiero decir es de que a la hora de la llegada de Cristo había dentro de los congregados que leían la palabra de Dios. Oh, en los días de Pablo, cuando de la misma manera hablaban la palabra de Dios, entonces había dentro de la iglesia una serie de males terribles que parecía haber necesidad de una reforma, de una restauración. Y le voy a decir algo: si la iglesia no se compone, allá afuera arderá. Así es. Si la iglesia no se repara, allá afuera va a ser Sodoma y Gomorra. Va a ser como el justo Lot, que afligía su alma y no podía hacer nada ni salir de la casa. Santo Dios. Había tanta persona perversa en Sodoma y Gomorra que el mismo Lot había sido culpable en alguna medida. ¿Por qué había sido el culpable? ¿Quién dijo sí? ¿Por qué? ¿Quién dijo sí? Dije. ¿Por qué había sido el culpable? Porque Lot empezó su carrera en Sodoma codiciosamente. Santo Dios. ¿Se acuerdan cuando se separó de Abraham? ¿Qué fue lo que vio Lot? Vio bienestar, vio lo próspero por fuera, vio que tenía futuro material. Sí. Y la iglesia es idéntica. La iglesia está dentro de un marco donde ya no hay diferencia de lo humano y diferencia de lo profano, de lo santo, sino que la iglesia igual tiene responsabilidad por lo que está ocurriendo afuera. Sí, Señor. Así es. Cuentan de la historia que Nerón tocaba la lira mientras ardía a Roma. Así estamos nosotros, cantando mientras allá afuera está ardiendo. Santo Dios. Santo. Así estamos nosotros estamos diciendo si la lámpara tiene que ser amarilla o tiene que ser verde. ¿Cuántos votan que sea verde? Santo, santo. Es decir, estamos preocupados por trivialidades que no tienen nada que ver, Sí, Señor. mientras allá afuera arde el fuego del mal, del pecado y de la muerte. Santo Y la iglesia todavía está deleitándose en yo diría, en un espejismo de satisfacción. Santo Dios. Cuando abordamos esta realidad del mal afuera y del mal adentro, aquí es donde, hermanos, yo diría, viene la exhortación que el apóstol Pablo hace a la iglesia: decid al equipo. ¿Qué era lo que había que decir al equipo? ¿Qué era lo que había que decir al equipo? Cumple el ministerio recibido en el Señor. Pero ¿cómo va a cumplir un ministerio si está enferma? ¿Cómo va a cumplir un ministerio y una función si ni siquiera está bien parada? Entonces hay dos áreas en donde hay que trabajar para que nosotros lleguemos al cumplimiento del ministerio. ¿Y en qué consiste? Las dos áreas donde nosotros debemos de trabajar, sencilla. La primera de ellas, queridos hermanos, ante la realidad de una Sodoma y de una Gomorra que están ahí afuera, nosotros debemos de trabajar en una área que es, yo diría, el área de la conciencia y de la mentalidad de Cristo. Retomar la conciencia y la mentalidad de Cristo. Porque si nosotros no tomamos conciencia y tomamos la mentalidad de Cristo, la vida nuestra nunca va a llegar a dar cumplimiento al ministerio recibido. Pero fíjense, hermanos, que este es un problema gravísimo de la misma iglesia. Parece que la
la misma iglesia en alguna medida se leudó por el sistema. 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 A mí no me viene otra cosa a la mente sino Esther, Nehemías, que cuando ellos fueron transportados para la esclavitud o a la esclavitud, ellos consiguieron un trabajo muy bueno. Uno era copero del rey y la otra la honraron llegando a ser la reina, pero reina del diablo, o sea, reina del enemigo, y el otro copero del diablo y copero del enemigo. Santo Dios. Pero en aquel estado de esclavitud y de honra, entre comillas, parece que ellos ahí, en ese estado previo, ellos parecieran, hermano, haber sido leudados y de hecho olvidar el ministerio, olvidar la razón de su vocación, olvidar que debían de cumplir con el ministerio. Entonces cuando Nehemías asume la posición aquella, ¿qué piensan ustedes que pensó Nehemías cuando lo hicieron copero del rey? ¿Qué piensan ustedes que pensó Nehemías cuando lo hicieron copero del rey? ¿Qué piensan ustedes que pensó Nehemías cuando lo hicieron copero del rey? ¿Qué piensan ustedes que pensó Nehemías cuando lo hicieron copero del rey? ¿Qué piensan ustedes? No piensen nada, piensen en algo. ¿Qué pensó Nehemías cuando lo hicieron copero del rey? Un buen trabajo, conseguí un chance maravilloso, conseguí una posición única, soy el hombre de mayor confianza del rey, soy el hombre de confianza, soy el hombre de posición única. Pero es aquí donde Nehemías podría entrar en un nivel de confusión y dejar de alguna manera el cumplimiento de la vocación que había recibido. Y en efecto, todo el primer tiempo o todo el primer momento que aquel hombre recibe aquella exaltación, aquel hombre no tiene ni siquiera idea de qué, de la corrupción y del estado de su pueblo. No tiene ni idea de la condición en la cual se vive, ni idea de la condición en la cual vive su mismo pueblo Israel. ¿Por qué? Porque él estaba bien, gracias. Él estaba bien, gracias. Él estaba bien, materialmente estaba bien, entonces no tenía aflicciones, sino que él estaba en una posición, y voy a decir esto, engañosa. Porque mientras él era el de mayor confianza del rey y era el hombre especial del rey, hermano, la destrucción y la ruina seguía afuera y lejos y adentro. Amén. Porque él todavía no había sido concientizado, no había adquirido la mente suficiente y la forma de pensar suficiente como para dar cumplimiento al ministerio al cual él había sido llamado. Entonces Nehemías necesitaba recuperar sobriedad, necesitaba recuperar equilibrio, necesitaba recuperar conciencia. Entonces la iglesia de hoy es idéntica a la Esther, que también cuando la nombran reina, la Esther, ¿qué pensó la Esther cuando la nombraron reina? Yo me imagino que esta hermana Esther decía, de verdad que soy linda, decía. A todas esas viejas les gané, decía. Y quedé yo de linda. Para eso la habían llevado a ser reina. Para eso le había dado la vida el Señor, o para que cumpliera con su ministerio. Pero en el momento que ella es exaltada, al igual que en el momento que Nehemías es exaltado, cualquiera se pierde. Así es. Y ella, de hecho, de ella se perdió. Hasta está escrito en el libro de Esther. Ella se perdió. Porque cuando su tío, no el suyo, sino el de ella,
y está afligido por la muerte de los judíos, la Esther cree que su tío se volvió loco y le manda ropa para que se vista y que no haga el ridículo que está haciendo. Es decir, que ella se hallaba en un estado de comodidad en donde no tenía la conciencia ni la mente suficiente para poder cumplir con el ministerio que el Señor le había dado. Hermanos, ¿cómo les dijeron a ustedes? Hermanos Nehemías y hermanas Esteres, Gloria a Dios. que han sido exaltados en alguna medida y que cuando van a los pueblos de allá abajo de Centroamérica se creen que son el presidente de los Estados Unidos y le dicen a todos, oh, Sí, es cierto. pero llegan allá abajo, oh, y toda la familia los trata como que ustedes fueran Santa Claus. Sí. Váyanse al diablo. Aleluya. Porque pensar de esa manera es una manera en donde pareciera haberse perdido de alguna manera la conciencia y la mentalidad apropiada para dar cumplimiento al ministerio que hemos recibido del Señor. Les voy a decir algo. Yo realmente no soy nadie, pero he predicado algunos años. Este mes estoy cumpliendo 38 años de predicar. 38 años de ser pastor. Pero ¿se imaginan ustedes cuántas iglesias he visitado? He estado, no sé, ya ni sé cuántos países. Y ver la iglesia desde los días de los años 70 hasta el día de hoy. Y ver cómo juegan a culto. Sí. Y ver cómo juegan a profetas, y ver cómo juegan a apóstoles, y ver cómo juegan a la adivinanza, y ver cómo juegan a músicos, y ver cómo juegan a religión. Sí. Casi 40 años de estarlo viendo. Uno se conmueve. Uno dice, ¿cuándo la iglesia recuperará la mentalidad suficiente para cumplir con el ministerio? Porque miren, hermanos, adelantándome, el no cumplimiento del ministerio de Cristo en nosotros nos inhabilita. ¿Qué es lo que dice el Evangelio según San Mateo? Si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve la sal si pierde su sabor? Para ser hollada por los hombres, dice. Es decir, que la sal no tiene sentido ni razón. Igual la iglesia no tiene sentido ni razón si la iglesia no cumple su ministerio en la tierra. Aleluya. ¿Y cómo lo va a recuperar? Lo va a recuperar cuando recupere la conciencia. Y Dios usó, en el caso de Esther, usó a Mardoqueo para que sacudiera a la reina. No, tenés que despertar. Ya no nos exhorten, no nos regañen, cállense y despierten. ¿Sí? ¿Qué quiere la iglesia hoy? La iglesia lo que quiere es superficialidades. ¿Cuáles son las iglesias más grandes del día de hoy? Díganla, ¿cuáles son? No son las que ofrecen vanidades. Sí. La iglesia católica, aunque es del diablo, 100%, todavía sigue siendo la iglesia más grande de la tierra. ¿Y qué ofrece la iglesia católica? No ofrece vanidades, kermeses, turnos, fiestas, que se arte la gente, que viva como le dé la gana. Sí. ¿Y cuáles son dentro del marco evangélico las iglesias más grandes? No son las que apelan a la psicología, no son las que apelan a siempre, que va a tener mucho, no son las que apelan a la codicia. Amén. Esas son. Sí, es cierto. Entonces lo que hay necesidad primero es de recuperar la conciencia. Así es.
llama el que sacudió a Ananías, o más bien a Nehemías. Ananí, el hermano. Ananí llegó y sacudió a Nehemías y lo hizo entrar en conciencia, en razón, que adoptara otra forma de pensar. Fíjense, hermanos, que permítanme decirles esto, que en la vida cristiana lo que más cuesta es llegar a tener la mente de Cristo. Eso es lo que más cuesta en la vida cristiana. La vida cristiana es muy bonita, pero adoptar el pensamiento cristiano y adoptar el estilo cristiano y la vida cristiana, eso es lo más difícil que ha habido. De tal manera que cuando el Señor trató con sus discípulos, les estuvo una y otra y otra y otra y otra exhortando a que entendieran, y les decía: no comprendéis, no entendéis, no comprendéis, no entendéis, no entendéis, no comprendéis, no entendéis, no comprendéis, no entendéis, no comprendéis, no comprendéis, no entendéis. Pero en uno de los grados del capítulo 17, San Mateo les dijo: generación perversa, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Es decir, costó que aterrizaran los pobres primeros discípulos, no aterrizaron. Ya se imaginan nosotros, ¿cuándo vamos a aterrizar? Pensando que nosotros podemos desarrollarnos dentro de un marco eclesiástico, pero un marco que no cumple con el ministerio, sino que un marco que solamente es egoísta. Yo lo he dicho en otras oportunidades, pero cuando uno oye orar a los hermanos, dice: de verdad parecen ovejas, de verdad parecen ovejas, porque dicen: ayúdame, dame, son sanguijuelas. Aleluya. Socórreme. Es decir, que para ellos son todo. Se han olvidado que Dios lo llamó para el ministerio. Ustedes creyeron que el Señor los había llamado porque Él necesitaba floreros. Creyeron que el Señor los ha llamado porque la iglesia no camina sin ustedes. La iglesia va a caminar con o sin ustedes. Pero principalmente la iglesia va a caminar cuando cada uno de nosotros cumplamos el ministerio recibido del Señor. Y no lo vamos a ejercer hasta que nuestro Mardoqueo o nuestro Ananí venga y golpee y nos ubique. Oh, en estas palabras, el Espíritu Santo nos redarguya y nos establezca dentro de la verdad cristiana para poder analizar la vida desde la perspectiva divina. La perspectiva divina es lo único que vale ahora. Y esto ha valido siempre. Ustedes recordarán todos los hombres que Dios llamó. Lo que el trabajo más compendioso, más difícil, fue hacerlos pensar como Dios, como Cristo. Porque los hombres pensaban de otra manera, entonces Él los tenía que trabajar. A San Moisés lo trató 80 años para que llegara a ser el caudillo de Israel. 80 años lo estuvo trabajando para que tuviera una mentalidad de hermano, de cumplimiento de la función y el ministerio que Dios le había dado. Eso significa que uno es rudo, machetudo, Sí. cuerudo. Gloria a Dios. Eso significa que uno es, bueno, les iba a decir burro, pero no se lo voy a decir. No se lo voy a decir, de verdad que no se lo voy a decir. Les iba a decir que somos burros, pero no se lo voy a decir. En realidad pareciera que la vida es complicada para llegar a analizar la verdad de que somos salvos para servir, 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 que somos salvos para servir. Y no para ser servidos. Y el mayor de vosotros
dijo el Señor, será quien más sirva. O sea que no está la categoría, no es el que menos sirve y el que va a ser servido el mayor, sino el que más sirve. Pero para eso se necesita haber entrado en una desintoxicación de la presión del mundo, una desintoxicación de lo que es el sistema del mundo, porque el sistema del mundo se metió en la mente del creyente, haciéndolo creer que el creyente es una lindura, que él todo lo que pida será hecho, que todo lo que necesita lo tendrá, que bueno, como dice aquella canción que dice, no sé cómo, dice aquel español, muy linda la canción por cierto, pero dice, no sé cómo desperté entre algodones y cuidados del pastor. Es decir, que uno se imagina que a uno lo van a tratar como que están haciendo pedicure. Uno cree que donde le pongo la almohada, hermano, que se siente bien, hermano. Le voy a poner la almohada para que se sienta cómodo. Le voy a poner ahí unos cojines. Y así vive esperando que el maná siga fluyendo y que la panza siga creciendo. Parece que la vida del creyente se le ha olvidado que el llamamiento es: recuérdenle o díganle al tipo que cumpla su ministerio, porque a nosotros se nos olvida nuestra posición, nuestro llamamiento, y mientras más luces hay en derredor, y mientras más mundanalidad y más cosmético y más vanidad, más se va opacando la realidad de nuestra vocación, porque lo primero que es afectado es la mente y luego la conciencia, y pareciera que nosotros perdemos de vista la realidad de nuestra vocación santa. Aleluya. Es aquí donde entonces, hermanos, nosotros debemos de entender que debemos de darle cumplimiento al ministerio recibido del Señor. ¿Cuál es ese ministerio recibido del Señor? ¿Cuál es ese ministerio recibido del Señor? Para poderlo cumplir, debemos saber primero que he entrado en la mentalidad de Cristo y en la conciencia de Cristo, para luego ejecutarlo. Pero debemos de saber cuál es ese ministerio. ¿Cuál es ese ministerio? Miren, hermanos, a veces uno se complica, porque inclusive estuve oyendo a algún hermano un día de estos que me decía: yo no sé qué es lo que Dios quiere que yo haga. Estoy pensando qué Dios quiere que yo haga y qué quiere que le sirva. Este hermano quiere que le llegue una solicitud del cielo, que le digan: lo necesitamos a usted en la primera base, por favor, muévase para allá. No hay tales. Ya en términos generales está delineado que nosotros somos la luz del mundo, que nosotros somos la sal de la tierra, y que, hermanos, nosotros precisamente nos constituimos como los salvadores de la tierra. ¿Cómo es que dice la escritura cuando el Señor iba entrando, dice, a Jerusalén, y dice que los gritaban: bendito el que viene en el nombre del Señor? Y entonces le dijeron que se callen esos que están gritando. Y el Señor dijo: si esos se callan, las piedras van a hablar. Yo diría que si nosotros nos callamos y no cumplimos con el ministerio, no las piedras no van a hablar, sino que vamos a ver que la corrupción del mundo y de la iglesia será peor. Es decir, que ya no habrá límite. Yo diría que será en alguna medida similar a la tragedia que vivió Lot. Porque Lot, aunque escapó así como por fuego de Sodoma, hermanos, el escape de él fue una tragedia. Una tragedia. Una tragedia. Y la vida nuestra, por no cumplir en el ministerio que hemos recibido del Señor, sino pensar que nosotros fuimos puestos en la iglesia como para servirnos, sino para servir, dejamos de ser la luz, dejamos de ser la sal, dejamos de llevar la palabra, dejamos de evangelizar, dejamos de sentar la verdad divina.
Entonces lo que ocurre, ¿sabe qué? Que allá afuera hay muerte. Allá afuera hay muerte porque la salud mental yo diría, y la objetividad de la vocación recibida, de alguna manera se perdió. Y se perdió la conciencia, que como dije, la recuperó a través de Mardoqueo, Esther, y la recuperó a través de Ananí, Nehemías. Se ha perdido. Hay se metió la levadura y nosotros somos igual que mundanos. Yo le decía a algún hermano, nosotros sabemos la novela que están dando, sabemos la película de moda, sabemos el partido de fútbol que va a haber el domingo, sabemos quién ganó la Champions, sabemos todo lo del mundo. Nosotros estamos ahí. La mentalidad nuestra no difiere del estado del mundo, y por consiguiente pareciera, al no tener la conciencia despierta ni tener la mentalidad de Cristo, entonces nosotros nos neutralizamos para la realización del trabajo. Yo veo a Nehemías siempre y a Esther, cuando ellos asumen la responsabilidad. Dice la Biblia de Nehemías, dice que se puso pálido por el dolor que él veía afuera y el dolor que le causaba su pueblo. Se puso pálido. En el caso de Esdras y inclusive de Nehemías, dice que se arrancó el pelo de la barba. Se arrancó el cabello de la barba. Nosotros nos cuesta dejarnos la barba, pero se arrancó los cabellos al ver la ruina, el estado del pueblo de Dios. Esther dijo unas palabras que son célebres. Decirle a Mardoqueo que ayune por mí, mis doncellas y yo ayunaremos, e iré ante el rey aunque sea contra la ley. Y si perezco, que perezca. Amén. Es decir, que había recuperado una conciencia, había recuperado conciencia y mentalidad de propósito divino. Entonces, como que ya no era la misma mentalidad de qué buen trabajo el que consiguió Nehemías de ser el hombre de confianza del rey. No era la mentalidad de ser la mujer del rey, y qué maravilloso vivir una vida fabulosa. Había pasado del anonimato a una vida extraordinaria. Y ya no se alababa a sí misma, sino que ahora estaba dispuesta hasta a morir por la causa. Gloria a Dios. Y parece que recuperaron la conciencia. Yo estaba en vigilias, soy de nosotros así, vigilias cristianas, que se canta hasta las 3 de la mañana. Desde las 9 de la noche hasta las 3 de la mañana cantando y cantando y cantando y cantando y cantando. Y después le dicen ahora lo más importante. Viene la palabra de Dios, ya todos dormidos. Cansados de haber cantado hasta las 3 de la mañana. Y no se puede ya despertar con el mensaje, porque todos viven su sueño feliz de decir: mañana fui a una vigilia anoche. En su orgullo y fariseísmo religioso siguen viviendo un sueño, mientras allá afuera la corrupción avanza y aquí adentro la muerte reina. Es aquí donde nosotros vemos precisamente que Esther confiesa de alguna manera haber recuperado, y Nehemías confiesa de alguna manera haber también recuperado la conciencia, hermanos, y la mentalidad de Dios para el cumplimiento de su vocación. Ahora es aquí donde se despliega o inicia el cumplimiento de la vocación. Ellos se levantan, ambos se levantan. Se levantan y empiezan a
voy a mencionarles a Moisés. Si Moisés no se hubiera levantado, Israel todavía estuviera esclavizado. Si Esther no se hubiera levantado, hubieran matado el día 13 del mes de Adar a todos los judíos. Si Nehemías no se levanta, no se reconstruye el templo y la gloria de Dios jamás hubiese vuelto a la tierra. Pero miren, hermanos, eso no tiene nada que ver. Si usted no se levanta, es el punto esta noche, y cumple su ministerio, como le dijeron al equipo, dígame al equipo que cumpla su ministerio, porque el ministerio nuestro no es, como dijera, hermanos, entreteneos los unos a los otros, engañados los unos a los otros, parecer cristianos. No, eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia literalmente dice ir por el mundo y predicar el evangelio a toda la criatura. La Biblia lo que dice es ir, predicar el evangelio, dar de gracia lo que de gracia recibiste. Y cuando estéis en una casa, decir: pase a esta casa, sanar a los enfermos que allí hubieren, resucitar los muertos, hacer la obra, pregonar la verdad. Queridos hermanos, cuando nosotros vemos que Nehemías, que Esdras, que Moisés, que José cumplieron con el ministerio, es un reto para nosotros volverlo a leer aquí en los Colosenses.